Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Estamos en nuestros estudios, ¿verdad?, de las epístolas del Nuevo Testamento. Vamos a darle gracias a Dios primeramente. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Danos luz, entendimiento, unge mis labios para que estas palabras sean tuyas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia de Dios dice... Amén. ¿Verdad? Lo que nos están viendo a través de las redes sociales, les damos la bienvenida. Tenemos nuestras carpetas de estudio. Ya vamos a comenzar con la carta de los Filipenses, pero también tenemos otras cartas, ¿verdad? En nuestra librería cibernética tenemos ya más de 500 videos de la sana doctrina, donde usted puede suscribir o los puede usted compartir con otros. Comparta esta palabra de gloria para otros. También le pedimos su apoyo en su oración para que esta palabra de gloria se riegue por donde quiera. En el nombre de Jesús, nosotros no queremos exaltar más que el nombre de Jesucristo. Es todo lo que queremos. Y también enseñar la palabra de Dios correctamente, que ya muchas iglesias no lo hacen. Estamos muy faltos de sana doctrina. En cualquier lugar que usted va, ni se predica el evangelio ni la sana doctrina. Esto es muy importante que usted estudie estos estudios, que vea estos estudios, que vea las series completas. Ya tenemos las cartas como de Romanos, Filemón, primera, segunda de Juan, primera, segunda de Pedro, Timoteo, primera y segunda, ¿verdad? Ya tenemos Judas, muchas cartas tesalonicenses, y deje esa oportunidad de estudiar la palabra de Dios diligentemente en la comodidad de su hogar. Y hoy vamos a ver la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Acuérdense que esta es una de las cartas carcelarias. ¿Ah? ¿Por qué carcelaria? Porque él estaba preso. Estaba preso y él la escribió desde la prisión, la mandó, ¿verdad?, para los filipenses. Y vamos a ver esta hermosa carta, que son 30 versículos. Se dice que aproximadamente en el año 66 después de Cristo esta carta se escribió. Y es muy importante que aprendamos, porque esta carta es doctrinal, es 100% doctrinal, ¿no? Y tenemos que aprender la doctrina para la iglesia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta carta que nos dice. Dice en el primer versículo, 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pongan mucha atención. Es una de las cartas que aquí nos dice: yo soy apóstol. Pablo se presenta juntamente con Timoteo como sirvientes. Como sirvientes, como esclavos. Somos esclavos de Jesucristo, somos sirvientes de Jesucristo. Hoy en día tú vas a algún lugar, a una iglesia, y te dicen: yo soy el apóstol fulano de tal. Cálmate, Cefas. Ni apóstoles ya ni hay. Pero la gente se engrandece, tiene soberbia, se ensoberbece, se ponen los títulos: yo soy esto, yo soy el otro. A mí dime pastor, a mí dime. Cálmate, pastor de cabritos. El cristiano se conoce por la sencillez y la humildad. Como Pablo dice: yo soy sirviente. ¿Qué vino Jesús? A lavar los pies. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir a otros. Nos sirvió tanto nuestro propio Dios que hasta Él mismo se dio en la cruz del Calvario para que muriese por cada uno de nosotros. Válgame Dios, ¿qué más quiere? Entonces, una persona, si llega a tu iglesia, ¿va? Si alguien llega aquí a la iglesia y dice: no, yo tocaba con Marcos Witt, que esto, que el otro, y le digo: bueno que viene a esta iglesia a servir, ayúdanos a limpiar la iglesia. Y si esa persona dice: ok, yo me pongo a limpiar los baños, es un servidor. Pero si dice: ¿cómo crees? Si yo soy levita de la alabanza. Sácate a volar, que levita ni que 8 cuartos. Salmista. Va a tener salmolela. Entonces, tenga mucho discernimiento. De eso se trata esta doctrina, de discernir, ¿verdad? Porque si alguien dice:
Yo limpio la iglesia. A mí no me cuesta limpiar la iglesia. Yo corto el pasto. A mí no me quita el sueño ni nada, porque yo vine para servir, no para que me sirvan. No porque yo hago esto y ya no hago lo otro. Entonces no es una persona de Dios. El pobre Pablo cosía tiendas hasta en la medianoche para alimentar a Timoteo y otros. Entonces dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, ¿va? Santos. ¿Quiénes son los santos? Todos nosotros, toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo de Cristo. Toda la iglesia verdadera son santos de Dios. ¿Va? No como la religión es falsa, ¿verdad? Como el catolicismo dice que tú para ser santo tú tienes que morir y te tienen que achacar 2 milagros para que te canonicen. No, los santos son las personas que integran el cuerpo de Cristo, la iglesia. O aquí Pablo le está hablando a los muertos, dice a todos los santos, ¿no va? Entonces, ¿por qué los católicos dicen que los santos están muertos? Aquí le está hablando aquí Pablo a la iglesia de Filipos. Dice a todos los santos de Jesucristo que están con los obispos y diáconos. Fíjense muy bien, los santos en la iglesia, ¿va? Y las dos posiciones ministeriales que hay, el pastor y maestro, y el diácono. Nada más. Fíjense muy bien. Aquí nos dice, aquí en el versículo dice, los que están en Filipos con los obispos, obispo es lo mismo que pastor, obispos y diáconos, y nos dice, y el pastor de niños, y la maestra de niños, y el que abre la puerta, y que el portero, no. Y todas las posiciones ministeriales inventadas, que el salmista, no dice eso. Nada más hay dos posiciones ministeriales, pastor y maestro y diácono, o obispo y maestro, o anciano y maestro y diácono, y los santos. ¿Se fija? Aquí no hay más. Tenemos un video de las ordenanzas de la iglesia que enseñamos cuáles son las posiciones ministeriales bíblicas donde el Dios, Jesucristo, a través del apóstol Pablo, Romanos 11:13, el apóstol de los gentiles, nos enseña diligentemente cuáles son las características del pastor y del diácono. No los requisitos, porque tradujeron mal Biblias corruptas, no requisitos, porque no es una posición que tú vas a llegar, no, son características. ¿Qué son las características? Las características es lo que la persona enseña del pastor y maestro y del diácono, ¿verdad? Es muy importante. 2, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. ¿Va? Gracia y paz, ¿va? Aquí tenemos el pacto de paz y el pacto de gracia, ¿va? En el Nuevo Testamento. Pero ahora, ¿qué? ¿Quién es primero? ¿Verdad? ¿Quién es primero? La gracia. ¿Por qué? Porque sin gracia no puedes tener paz. Entonces yo te pregunto a todos esos mesiánicos y todos esos que se sienten judíos, que dicen shalom, shalom, shalom. Pues tú no puedes tener shalom si no tienes gracia. No puedes tener shalom si no tienes gracia. Tienes que tener gracia para tener shalom. Porque así lo instituyó Dios ahora. Ahora es gracia y paz. Gracia y paz. Si usted quiere bendecir a alguien, dígale gracia y paz. Es la mejor bendición que usted le puede decir porque usted está cubriendo todo el tiempo de Dios en la Biblia. Los dos pactos mayores. Gracia y paz. ¿verdad? Tú quieres darle que Dios te bendiga con gracia y paz. Es la mejor bendición que tú le puedes dar a alguien. ¿verdad? Ni los santos óleos, ni que le des un talismán, ¿no? ¿verdad? Ni que le digan la sangre de Cristo te va a proteger, tampoco. Gracia y paz. Gracia y paz. De nuestro Padre Señor Jesucristo. 3. Doy gracias a Dios en toda memoria de vosotros. En toda memoria de vosotros. Eso es muy importante. No me acuerdo
No doy gracias a Dios porque me acuerdo de vosotros, porque en Biblias corruptas pusieron me acuerdo en memoria. Acordarse es muy diferente a memoria. ¿Tá? ¿Por qué? Porque memoria es que algo que tú tienes así, a la de una, ¿no? ¿Y qué es acordarte? Que algo se viene de tu memoria. ¿Tá? Entonces, Pablo no dice, cuando se me vienen ustedes a mi memoria, oro por ellos. No, yo los tengo ya en mi memoria. Y oro por ustedes. 4. Siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo. En algunas Biblias corruptas le pusieron en todas mis oraciones rogando. Ahí no, orar es rogar. Entonces, oraciones rogando. ¿Qué es una oración? ¿Qué es una oración? Una oración es un conjunto de palabras que tú en español te lo enseñan, ¿verdad? Que tiene que tener un pronombre, un verbo, ¿no? Y una acción, y tiene que conjugar. Entonces es una oración. Entonces, una oración, pero cuando tú haces esa oración y ruegas, es diferente, porque ya estás rogando. Ya no es una oración, ya estás orando a Dios. Entonces es muy importante que tú sepas, dice, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por vosotros con gozo. Si usted quiere que Dios lo escuche, escúchelo muy bien. Les voy a dar una perla, como dice el hermano en el cafetín, ¿ah? Una perla. ¿ah? Si usted quiere que Dios escuche su oración, hágala con gozo. Dios no escucha oraciones que, ¿por qué? Cuando tú ores a Dios con gozo, le rogues a Dios con gozo, mira que Dios te escuche y te cumple. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Se fija? Eso es muy importante que nosotros no sabemos, pero las oraciones con gozo, haz de cuenta que usted está, y su oración nada más, ahí está, pero si usted está con gozo, usted ora y va para arriba y traspasa el tercer cielo y se quitan los demonios para que llegue esa oración. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes gozo, tienes gracia. Algo que repudia el mundo espiritual, los malignos, los malos espíritus, la gracia. Pero si tú estás triste, llorando y apachurrado, deprimido, ellos es jajajaja. Ahí te entra tu oración como pelotita de ping-pong para un lado u otro. No llega. Entonces, la oración llega más rápido, la oración llega ¿con qué? Con gozo. Yo tengo un gozo en el alma, y más si tienes a Cristo, al Espíritu Santo, dice que tenemos un gozo inexplicable en nuestra salvación. ¿Se fijan? Entonces dice, con gozo. Pero ¿por qué tiene tanto gozo Pablo? Ponga mucha atención. 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Pongan mucha atención. El Evangelio. Comunión. Ok, ahí les va. Sin el Evangelio, si no has creído tú el Evangelio correcto de todo corazón, estás guiado por el Espíritu Santo, no tienes ¿qué? Comunión. No tienes comunión. Y fíjense qué tan importante es el Evangelio en esta epístola, el capítulo 1 de Filipenses, que lo menciona 5 veces. El Evangelio. Y también se me olvidó decirles Filipenses. ¿Qué significa Filipenses? Filipenses significa file, en griego significa caballo. Enses significa amor a los caballos. Amor a los caballos.
Pues esos filipenses eran unos caballos para el evangelio, para que sepa usted. Entonces, no puede haber comunión sin el evangelio correcto. No puede haber comunión. Por eso Pablo está gozoso, porque ellos creyeron al verdadero evangelio. Es muy importante porque hoy no predican el evangelio. Dice, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, desde que lo recibieron hasta ahora. Entonces, fíjese muy bien, cuando Pablo dice eso, que está contento porque está orando, porque ellos tienen comunión, porque aceptaron el verdadero evangelio, desde que lo recibieron hasta ahora, quiere decir que los filipenses están ¿qué? Firmes en el evangelio. Así dice en 1 Corintios 15, estad firmes en el evangelio. Entonces ellos obedecieron al mandato divino. Ese es el mandato divino. Dice 6. No dice persuadido como muchas Biblias, dice confiando de esto mismo. No, persuadido de esto mismo, confiando en esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Aquí va, cuando empieza la tribulación. Día de Jesucristo. ¿Verdad? Que somos raptados. Entonces, el que comienza la buena obra la va a perfeccionar. El que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Pero ¿cómo se comienza esa buena obra? ¿Con qué? Con el evangelio. ¿Se fijan? Sin el evangelio no puedes comenzar esa obra. Por eso mucha gente tiene 5, 10, 20, 30 años en una iglesia y todavía juega al arca de Noé. No sale de, ahora vamos a estudiar Nehemías y barbaridad y media. No estudian las doctrinas de la iglesia ni saben nada. ¿Por qué? Porque el que comienza la buena obra tiene que empezar ¿por dónde? Por el evangelio. Porque el versículo anterior dice, por nuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, confiando porque ya confiaste en el evangelio, que el que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Pero tiene que por el evangelio. Si no por otra cosa no puedes comenzar. ¿Verdad? El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Porque ¿quién hace la santificación? El Espíritu Santo hace la santificación. El que comienza la buena obra la va a perfeccionar. ¿Y cómo se mete el Espíritu Santo? Únicamente a través del evangelio. Ni invocando a Jesús, ni poniendo una velita, ni yéndote de rodillas hasta el muro de los lamentos, se te mete el Espíritu Santo. La única forma que se te mete el Espíritu Santo es creyendo de todo corazón al Evangelio de gloria. ¿Se fijan cómo la Biblia no se equivoca? Entonces te va a perfeccionar hasta este día. ¿Qué pasa en este día? ¿Ya te va a dejar de perfeccionar? Sí, porque en este día vas a tener una transformación de vida y ya lavado de cerebro completo. Y vas a llegar más limpio que un silbato. ¿Ya? Tu alma va a llegar ahí purificada. Todo el cochambre se quedó abajo. Entonces es muy importante que tú sepas eso. 7. Como es justo, llevamos un evangelio aquí. Son 5 que menciona el evangelio. Dice, 7, como es justo que yo piense de esto de vosotros, por cuando os tengo en mi corazón, puesto que así en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio. Número 2, ¿va? Número 2, evangelio. El que comienza la buena obra, el Espíritu Santo enseña a esa persona ¿qué? Ponga mucha atención, ¿a qué? A defender el evangelio. Pero ahora, ¿qué pasa hoy? No contiendas, no juzgues. En las iglesias falsas como los carismáticos y los pentecostés te enseñan, no, tú no juzgues. Y la Biblia te dice otra cosa, dice que tú juzgues de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ¿a quién le creo? La Biblia dice que tú
el cristiano puede juzgar con la palabra de Dios, no en su propia opinión. Entonces la palabra de Dios manda a defender el evangelio. Entonces, ¿cómo mucha gente se dice ser cristiano y no defiende ni el evangelio ni la sana doctrina? Yo no me pregunto cómo. ¿Qué clase de soldado es? Porque si tú eres un soldado de Cristo, tú estás puesto a la defensa del evangelio. ¿Por qué? Porque es lo más preciado que tu Señor hizo en la cruz. No hay otra cosa más preciada que Dios hizo en la faz de la tierra que morir por cada uno de nosotros y morir por nuestros pecados en la cruz. Entonces, mucha gente hoy no defiende el evangelio. En esta epístola se encuentra 2 veces defensa del evangelio. ¿Se fijan? 2 veces se encuentra defensa del evangelio. En mis prisiones como la defensa y confirmación del evangelio. Todos sois partícipes de mi gracia. Entonces, cuando la persona defiende el evangelio, entonces está confirmada. ¿Se fijan? Muchos no entendemos este concepto, ¿verdad? Muchos dicen, por ejemplo, los católicos dicen, ya hiciste tu primera comunión, ahora te vas a confirmar. ¿Confirmar en qué? La única manera de confirmarte bíblicamente o teológicamente es que tú defiendas el evangelio. Entonces, si tú le dices a alguien, bueno, pues yo soy cristiano, yo soy yo tengo 10, 15 años en el evangelio, yo desde chiquito iba a la iglesia, entonces esa persona debe defender el evangelio. Esa es la única forma que está confirmada. Porque si la persona no defiende el evangelio, pues no tiene el Espíritu Santo. ¿Ya ve qué fácil es? La Biblia como es una doctrina que nos enseña el apóstol Pablo aquí en Filipenses, muy sencilla y muy rápida, pero muy lógica. Entonces, la próxima vez que tú veas a alguien que dice, tú eres cristiano, y tú le dices, le sacas una pregunta así como dice mi esposa, me gusta cómo dice mi esposa que le haces una pregunta capciosa o algo para a ver si es cierto, ¿no? Y le dices tú, ¿qué piensas de este tipo que él predica otro evangelio? Y si él te dice, no, está bien, es lo que él piensa, entonces esta persona no está confirmada. El único cristiano que está confirmado es aquel que defiende el evangelio, a capa y espada. Cállate, es 1 Corintios 15, del 1 al 4. No hay otro evangelio. El que defiende el evangelio es porque realmente es un soldado de Cristo. ¿Ah? Porque hoy en día muchos ni siquiera saben dónde está el evangelio, cómo lo van a defender. Pero una persona, si tú defiendes el evangelio es porque estás ¿qué? Firme. Estás firme. Estás firme en lo que tú crees. Porque hay poder en el evangelio. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Cuando eres salvo hay un poder. Y ese poder hace que tú te des cuenta por qué fuiste salvo. Número 1. Número 2, lo defiendes. Número 3, lo predicas. Porque es lo más importante para tu Señor. ¿Verdad? Dice, en mis prisiones como en la defensa de confirmación del evangelio. En inglés dice, no dice prisiones, dice bound. ¿verdad? Como cuando tú vas a la cárcel y vas y pagas un bound. Bound es que quiere decir que estás tú atrapado ahí, encarcelado. Entonces Pablo estaba así por la culpa. ¿Por qué Pablo estaba encarcelado? Por culpa del evangelio y por culpa que no obedeció a Dios. Dios le dijo que en Hechos le dijo que se fuera a Roma y él no quiso, se quiso ir a las fiestas de Jerusalén. Entonces Dios lo regresó en cadenas, pero cumplió la misión que Dios quiso. Si hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza el apóstol Pablo, se hubiera ido a Roma desde un principio, pero no lo hizo. ¿Va? Quiso, no, pues va a haber arepas allí en Jerusalén, vamos. ¿Va? Va a haber comida. Pero pues muchas veces tomamos decisiones erróneas. ¿Por qué? Porque no discernimos. Pero si tú quieres saber si una persona es cristiana, pregúntale qué opinas del evangelio.
yo lo defiendo. Entonces es un cristiano, ¿no? Ese es un soldado de Cristo. Porque no lo defiende. Dice, porque testigo me es Dios que yo os deseo venamentemente, ¿verdad? Es una palabra antigua, venamentemente, a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo, ¿verdad? En mis entrañas, ¿verdad? Venamente quiere decir que en el español antiguo que él está lleno de una pasión ardiente, no solamente de amor, tiene una pasión ardientemente, ¿verdad? El apóstol Pablo. Y hay otra palabra aquí que me llama mucho la atención que dice entrañas, ¿verdad? Entrañas. Muchas personas usan esa palabra en inglés como grosería, si usted no lo sabe, porque Satanás ha tergiversado muchas palabras, ¿verdad? Porque, ¿cómo se dice cuando una persona quiere ir al baño en inglés? Bowel movement. Bowel es entrañas. Bowel movement. O le dicen bien. Entonces, si tú le dices a alguien bowel, guácala. ¿Por qué? Porque Satanás transcribera las palabras. Porque no es una palabra mala. Por ejemplo, la palabra gay no es una palabra mala. Gay quiere decir es feliz en el inglés antiguo. Pero la han tergiversado y ya ven la palabra y ¡oh my God! O así como si dices entrañas en inglés, estás pensando que vas a ir al baño. Pero no, así se dice. Entonces, Satanás con el paso del tiempo transcribera el lenguaje del ser humano para engañar más a la gente. ¿Se fija? Y vamos a ver otra palabra muy importante a través de esta epístola que habla el apóstol Pablo de discriminación. Tú le dices a alguien, yo discrimino, y te dicen, eres racista. Discriminar no es una palabra mala, la han hecho mala. Y la vamos a ver a través de esta epístola cómo discriminación no es una palabra mala. Yo discrimino esto. Luego dice, tú eres racista, tú eres esto, tú eres lo otro. ¿Por qué? Por la ignorancia de la gente, no sabe las palabras. O dices, el niño es gay. Está feliz, el niño está feliz. Y no, ya se le volteó. ¿Por qué? Porque agarra las palabras y las cambia Satanás, con el paso del tiempo las cambia para confundir a la gente. Por ejemplo, otra palabra, vamos a poner otra palabra en inglés que en inglés esta palabra, usted sabe lo que es, ¿no? Está como 76 veces en la King James antigua y quiere decir un animal, no lo que usted se imagina. Pero han cambiado las palabras para mal. Entonces muchas veces está uno leyendo y dice, le pegó en el es le pegó y ¡oh! Entonces la gente, pues, no, porque no sabe leer o no tiene entendimiento. Eso se llama discernimiento. Entonces vemos que ahí dice entrañable son tus guts, tu ball, en inglés, ¿verdad? Entonces dice, así los amo yo ardientemente con todo mi ser. ¿Qué quiere decir Pablo? Que él te ama, no nada más de afuera o de labios, o te ama desde adentro hacia afuera. El amor de Pablo era de adentro hacia afuera, ¿verdad? Entrañable. 9, dice, y esto oro, ¿verdad? Ruego que nuestro amor abunde más y más en conocimiento y en todo juicio, ¿verdad? Dice en Reina Valera 60 le pusieron ciencia, pero no es ciencia, es conocimiento y juicio. Tú no puedes tener conocimiento si no tienes un juicio correcto. Por eso, cuando hay un juez, el juez tiene que tener conocimiento y tiene que ser juicioso. No ponen a cualquiera de juez,
Por eso les hacen así una prueba y muchas preguntas, como ahorita están poniendo a una mujer que no deberían de poner mujeres en el gobierno, como dice en Deuteronomio, pero lo hacen a una mujer en la Suprema Corte, le hacen un examen para ver si ella es juiciosa. No importa el conocimiento, los estudios que ella tenga. Entonces, muchas veces tú puedes tener el conocimiento, pero no tienes juicio. Y el juicio solamente te lo da el Espíritu Santo, para que tú hagas lo correcto. ¿Por qué? Porque el justo de justo se mete dentro de la persona y te da este justo discernimiento. ¿Verdad? Y dice así la palabra de Dios, para que aprobéis lo mejor, a fin que seas sinceros y sin ofensa hasta el día de Cristo. ¿Va? Sinceros, sin ofensa. Ofensas quiere decir que el pecado no se enseñoree de ti. Sincero, ¿qué es sincero? ¿Qué es ser una persona sincera? Una persona sincera, sí, hice mal, hice esto mal, yo me equivoco. Yo, por ejemplo, cuando hago las predicaciones o estos videos, quizás mi español se me enreda porque yo he vivido muchos años aquí y además luego no puedo pronunciar una palabra, pero soy sincero, ¿verdad? Yo cometí algo mal, hice algo mal, le digo a mi esposa, discúlpame, y hice esto mal. Soy sincero. ¿Por qué? Porque la sinceridad trae juicio y conocimiento. No es transparente. Tiene una transparencia usted, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que el cristiano debe ser una carta abierta, ¿va? Aquí nada que en Cholita me la bolsearon y todos los libros cerrados. Entonces dice la palabra de Dios, llenos 11, llenos de los frutos de justicia que son por Cristo Jesús, para la gloria y loor de Dios, ¿va? Loor de Dios es como fragancia de Dios. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que los frutos todos son como ofrenda de Dios, ¿va? Porque dice que Él da los frutos. ¿De quién son los frutos? ¿De quién es el fruto? Del Espíritu, ¿va? El Espíritu Santo es el fruto, no de nosotros. El fruto del verdadero creyente, del verdadero santo de Dios, es algo de lo interior, como dice Pablo, de las entrañas sale a lo exterior. El religioso no, el religioso es de lo exterior a lo exterior. Pero nada viene de su interior. A lo mejor él hace una cosa, pero por dentro está que se lo lleva el tren. O está enojado, o está en desacuerdo. Entonces, eso es muy importante que tú aprendas. Dice, más quiero, hermanos, que sepáis, ¿verdad? Las cosas que me han sucedido, que han contribuido, ¿verdad? No dice progresado, más bien al provecho del Evangelio. Entonces dice Pablo, como Romanos 8:28, ¿verdad? Que todas las cosas pasan para bien, aquellos que son llamados, ¿verdad? Entonces dice el apóstol Pablo que todas las cosas que le han pasado, sus cadenas, que lo encerraron, que lo latiguearon, que naufragó, que lo picó una serpiente, ¿verdad? Que lo mataron y se fue al tercer cielo y regresó, ¿verdad? Todo ha sido provecho, pero ¿para quién? Para el Evangelio. ¿Se fijan? 5 veces se menciona el Evangelio. Entonces yo te pregunto, ¿toda tu vida cristiana ha sido provecho para el Evangelio? ¿O para tu Miguelito? ¿Para tu prosperidad, mi familia, mi bienestar? ¿O para el Evangelio? Ese es el verdadero Hijo de Dios, que todas las cosas le pasan por el Evangelio, no por otra cosa. Han contribuido para el provecho del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es lo más importante que tú tienes que predicar. Hay una urgencia para predicar el Evangelio, porque las personas no pueden ser salvas de otra manera. Nadie puede ser salvo de otra manera, ni invocando a Jesús con tus labios, ni abriendo tu corazón a Él, que Jesús está tocando la puerta. Esos son mentiras, esas doctrinas de demonios, de hombres que han inventado.
La única forma para que el Espíritu Santo te selle es que tú creas lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario de todo corazón. Es la única forma. Y todo lo que te pase, todas tus tribulaciones, todos tus problemas, te vas a dar cuenta un día que todo es por el Evangelio. Pero si tú no conoces ni siquiera dónde está el Evangelio, entonces como que tú estás fuera de la tabla de ajedrez de Dios. 13, dice, de tal manera que mis prisiones, ¿verdad? Mis bounds, dice en inglés, en Cristo, se han hecho manifiestas en todo Él. Pusieron en la Reina Valera, me gusta, dice pretorio. No dice pretorio, eso lo traducieron a propósito mal los católicos, dice palacio. En todo el palacio, a todos los demás lugares. Entonces Pablo entendió que todo lo que le pasó, que le picó una serpiente, que lo latiguearon, que no le dieron bien de comer, que lo metieron en un hoyo, en un pozo, después lo trasladaron a una casa, todo eso fue para que llegara al palacio. Pablo llegó al palacio a predicar hasta el César, porque era el plan de Dios. Cuando querían matar a Pablo y silenciarlo desde hace muchos años, todos los demás líderes de Roma y todo, pero no lo podían matar porque era ciudadano romano, llegó hasta el César, el apóstol Pablo, hasta el palacio. O sea, él comprendió que todo lo que pasó fue para que llegara donde Dios quería que él llegase, hasta el palacio. No dice pretorio. Y a todos los demás lugares, ¿verdad? Porque llegó a muchos lugares, fundó muchas iglesias, no solamente 7 en Asia Menor, también en Macedonia, ¿verdad? Corintios, y otras iglesias en Grecia, Atenas, Berea. Entonces dice el 14, y muchos de los hermanos del Señor, tomando ánimo en mis prisiones, se atreven mucho a hablar de la palabra de Dios sin temor. O sea que el ejemplo de Pablo en esos días de que estaba él preso y que llegó hasta el César, a muchos los motivó para que ellos hablaran con de nuevo el Evangelio de gloria, de nuevo, ¿verdad? Que hablaran sin temor. ¿Tú hablas con temor el Evangelio? ¿O tú lo predicas cada vez que tienes oportunidad del Evangelio? Porque una iglesia que no predica el Evangelio no es de Dios. Porque Dios mandó a que nosotros predicamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la única forma que las personas pueden añadirse a la iglesia de Dios. ¿Verdad? Sin temor, que dice 1 Timoteo 1:7, Dios nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces dice, y 15, algunos a la verdad predican por envidia y por porfía, ¿verdad? Porfía quiere decir para argumentar o contender, mas otros bien por buena voluntad, ¿verdad? Entonces, fíjense muy bien, muchos predican por buena voluntad. Voluntad. Unos predican por buena voluntad y otros por envidia y porfía. Envidia y porfía. Envidia. ¿Tú cómo sabes quién predica de buena voluntad? ¿Sabes cómo usted puede saber quién predica por buena voluntad? Aquel que predica la sana doctrina, el Evangelio, y no quiere nada a cambio. Ese es un siervo de Dios. Pero aquel ministro que quiere seguro médico, en plan de cuidado de niños y que casa pastoral, ese es por porfía y por envidia. Aquel que te dice,
el que vive por el Evangelio, que coma del Evangelio, ese es por porfía. Porque Pablo, que por buena voluntad, dice Pablo, dice, no, yo no quiero, ni aunque yo soy apóstol, no quiero ser gravoso a ustedes, yo me pongo a trabajar. Ahí te das cuenta quién es la envidia y porfiria. El principio de todos los males, ¿cuál es? Muy fácil, el dinero, ¿va? El principio de todos los males, por eso lo hacen por envidia. Dice 16, unos por contención predican a Cristo no sinceramente, pensando añadir aflicción en mis prisiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos contendían en esa época, muchos querían apostatar, muchos querían judaizar. Hasta la fecha, hoy en día, las iglesias judaizan. ¿En qué ha cambiado? En nada. ¿Verdad? Quieren, nada más porque, ¿cómo se llama? Quieren poner un altar y matar un buey ahí y quemarlo. No lo pueden hacer porque les cae el gobierno, les cae el departamento de salud. Pero si no, lo harían. Lo harían. Prendes incienso y te caen los bomberos. Pero de que quieren hacerlo, quieren. Se echan su aceite, su cuerno de shofar y cuánta cosa. Si no eres judío, eres iglesia. Aquí yo no veo las características del obispo y más. El obispo tocará el shofar, ¿no dice eso? Entonces, ponga mucha atención. Y todo eso añaden aflicción. Por ejemplo, toda la gente que habla mal de mí añade aflicción de una u otra manera. Toda la gente que se aleja de mí añade aflicción, pero a mí no me quita el sueño porque yo dependo de Dios. Yo vine para agradar a Dios, no a los hombres. Yo realmente amo a las personas, amo a la audiencia en YouTube, amo a la comunidad aquí en Clarksville, porque si no la amara, les contaría mentiras. Pero como los amo, les digo la verdad. Y a mucha gente no le gusta escuchar ¿qué? La verdad. A mucha gente no le gusta escuchar la verdad. Pero tú puedes tener un amigote, un amigo, desde niño de la primaria, ¿verdad? Y en la primaria fueron juntos, luego fueron a la secundaria, luego a la universidad, ya tu amigo, tu amigo del alma, pero cuando tú le empiezas a decir, no, la Biblia dice esto, y te vas a ir al infierno, tu mejor amigo dice, córtalas. Hasta aquí llegamos. Dice, yo creo lo que yo quiera creer y tú crees lo que tú quieras creer. Es lo mismo que le pasó a Eva. Se hizo Dios chiquita. Decide que él quiere creer y que no quiere creer. Entonces, dice así la palabra de Dios. 17, mas los otros por amor. Algunos predican por amor, sabiendo que yo soy puesto, fíjense muy bien, sabiendo que soy yo puesto a la defensa del Evangelio. Otra vez, ya fue 3 veces, ¿no? Dice 4. Defensa del Evangelio. No Evangelio, defensa. ¿Por qué? Porque nosotros los debemos defender. Mucha gente dice, ¿sabe? El otro día me salió así me dice, la palabra de Dios se defiende sola. Válgame Dios, entonces ¿para qué Dios quiere soldados? Nada más para que hagan ahí el saludo militar. ¿Para que marchen bonito? No, Dios quiere soldados para defender su evangelio, defender su bendita palabra, defender la sana doctrina. ¿Para qué? Para que no las demás personas que no caigan en apostasía, no caigan en iglesias falsas, diluidas, evangelios adulterados, evangelios contaminados. Para eso Dios nos manda a defender. Eso es un mandato para la iglesia. Este es un mandato para la iglesia doctrinal, defender. Pero hoy en día tú vas a una iglesia falsa y te dicen, no matarás, no robarás. Y son 10 y ya. No, los mandamientos para la iglesia son más de 200 y uno es defender el evangelio.
y otro es predicar el Evangelio. Son mandamientos de Dios. Tú defiendes la palabra de Dios, defiendes el Evangelio. Tú no puedes decir que amas a Dios si no defiendes su palabra. ¿Cómo yo puedo decir, yo te amo a mi esposa, yo te amo, mi amor, y esto que el otro? Y llega un tipo y dice, que tu esposa, que esto, que el otro, que parece ella prostituta y con cascos ligeros. Y yo, sí está bien. No digo nada yo. Entonces, ¿yo amo a mi esposa? No va, porque no la defiendo. Digo, cállate sobre mi cadáver. Entonces, la defiendo porque la amo. Entonces, si tú amas a Dios es porque defiendes a la palabra de Dios. Pero persona que no defiende la palabra de Dios no ama a Dios. Es un charlatán. Por eso dice, Jesús dice, los obreros son pocos, la mies es mucha. Porque no todo el mundo defiende la palabra de Dios. Cada quien con su creencia, cada quien con su denominación. Yo creo en el Santo Niño de Atocha. Yo creo en la Virgen del Recuerdo. Yo creo en la Virgen del Recodo. Dice en Judas, una sola fe ferviente, una sola fe. ¿Qué parte no tienes una sola fe? El autor y consumador de la fe se llama Jesús. Entonces, ¿por qué andas inventando otra fe? Nada más existe una fe, existe una sola fe. Se llama Jesucristo. Nada que yo tengo fe en esto, que en la fe en una pata de conejo. Eso no es fe, eso es brujería. Siguiente versículo. ¿Qué pues? 18. No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es predicado y me gozo y aún me gozaré. Yo que mencionan a Cristo, yo me gozo de las personas. Sé que se van a ir muchos del infierno, pero ni modo que me ponga a llorar, dice Pablo. Pablo, en otras palabras, dice, ¿para qué me voy a deprimir? ¿Para qué me voy a apachurrar? ¿Para qué me voy a poner a llorar? No. Porque si tú eres un hijo de Dios, eres un santo de Dios, sabes que si las personas se desvían y creen otra cosa, van a tener su paga ellos. Y te debería dar tristeza por esas personas. Pero no te va a quitar el sueño y no por eso yo me voy a desenfocar del Evangelio. Por ejemplo, las falsas doctrinas como las nuevas doctrinas de los carismáticos y el pentecostés te dicen, no, tienes que cuidar tu salvación. Entonces yo me dedico a cuidar mi salvación. El cristiano verdadero, el santo de Dios dice, predica el Evangelio, porque ya eres salvo, no tienes nada que cuidarte. ¿Qué diferencia va? Pero así está el mundo, torcido. ¿Por qué? Porque el padre de mentira tuerce todo lo que él hace, ¿verdad? 19. Porque sé que esto me tornará a salvación por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo de Cristo, ¿va? Porque ellos prediquen o no prediquen por contienda, prediquen por envidia, por porfía, por dinero. Yo ya tengo mi recompensa, mi salvación. Mi salvación nadie me la puede quitar. ¿Se fijan? Nadie. ¿Qué es lo más peligroso? Escúchenlo muy bien. ¿Qué es lo más peligroso para una iglesia falsa o un líder espiritual falso? ¿Qué es lo más peligroso para él? Un verdadero cristiano. Porque el verdadero cristiano lo va a poner en su lugar. Un verdadero cristiano, nadie puede ir contra la verdad. Es más fuerte la verdad que la mentira. Y no le conviene, se le cae su teatrito, se le cae su iglesita falsa. Por eso muchas personas, entre ellos se conocen, dicen, no, que venga fulano de tal a predicar. No llaman a un verdadero hijo de Dios a predicar porque se les cae su show.
Se les va a la iglesia y dicen, aquí me están tomando el pelo. Una iglesia bien preparada no le pueden tomar el pelo muy fácilmente. Entonces, es muy importante que tú sepas esto, ¿va? Dice, según mi expectación ardiente, ¿verdad? Mi esperanza, que en nada seré avergonzado. 20, dice, de nada seré avergonzado. ¿Tú no quieres ser avergonzado? ¿Quiénes serán avergonzados? ¿Sabe quién serán avergonzados? Muy fácil. Todo aquel que no predicó el evangelio y no tenía la sana doctrina. Pero ¿qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo de qué? Poder de Dios. Del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, una persona que predica el evangelio es lo menos que se tiene que preocupar él, que nunca de los más nunca será avergonzado por Dios. Porque lo que son peras y manzanas, él predica el evangelio, lo que Dios quiere. ¿Ah? Quizás esa persona no sea una fichita de oro, ¿ah? Tenga sus impurezas, se equivoque en sus tropiezos, pecó, se cayó, se volvió a levantar, pero sigue predicando el evangelio. Entonces él no será avergonzado, porque es salvo. Es una de las características de una persona salva, predica el evangelio. Es una de las características. Pregúntale a un religioso, ¿qué es lo más importante de toda la Biblia? Él te va a decir, el amor de Dios. El que te diga el evangelio, ese es un verdadero hijo de Dios. Shalom, la paz de Dios. Es otro religioso. Pero el que te diga, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ese tiene a Dios. Ese hasta los demonios dicen, luego nos vemos. No lo toco. ¿Por qué? Porque predica el evangelio. Cada vez que tú predicas el evangelio, los espíritus malignos se corren, huyen, se tapan las orejas si usted no lo sabe. Si usted va a un lugar que dicen, ¡ay, este lugar está endemoniado! Ore por este lugar, pastor. Usted nos explica el evangelio y ya, se echan a correr los demonios. Nada que, yo te reprendo, Los demonios no toleran escuchar el evangelio. Por eso no se predica el evangelio. Muchas iglesias no lo predican ya, si usted no lo sabe, ¿ya? O si usted piensa que tiene espíritus chocarreros en su casa, predica el evangelio dentro de su casa y ya, y santo remedio. Entonces es muy importante que tú sepas que hay poder en el evangelio. Amén. No lo entendemos, pero hay poder. Es el poder entre la vida y la muerte, estamos hablando del evangelio. Dice la Biblia, ponle mucha atención, dice la Biblia que el evangelio es la imagen de Dios. ¿Qué más precioso o más divino hay que su propia imagen de Él? El evangelio es la imagen de Dios. Entonces es muy importante que tú sepas eso. Dice, según mi expectación ardiente, no seré avergonzado ante todo, con todo denuedo y con siempre hasta ahora también seré engrandecido en Cristo, en mi cuerpo y por vida o por muerte. ¿Va? Pablo estaba salvo espiritualmente, pero cuando llegara el día que su cuerpo sea arrebatado, sabía que él iba a estar ahí. Porque nuestra redención es por partes. Tenemos una predicación de las 7 resurrecciones que explicamos que primero se va el alma redimida y después el cuerpo y así. Pero es una redención completa como la de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, hablo con denuedo. Cuando yo era estudiante en la universidad, un pastor nos enseñó, me gustó mucho que enseñó que cada vez que tú predicas el evangelio, vas poniendo un ladrillito y tú predicas el evangelio todos los días, ya tienes un muro. Al rato ya tienes la muralla china alrededor tuya. ¿Cuál muro de Jericó? Ni que 8 cuartos. Los demonios, nadie te puede agrandar. Entonces vemos que qué tan importante es el evangelio. Seguimos adelante. Entonces vemos que
el Evangelio es muy bueno. Para mí vivir es ganancia. Jálenlo sin miedo. Entonces, ¿qué versículo vamos? Dice el 21. Porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí vivir es Cristo y vivir es ganancia. Para mí vivir es Cristo y el vivir es ganancia. Pongan mucha atención, ¿verdad? Pablo dice en Hechos, ¿verdad?, que lo sacaron, lo apedrearon. ¿Se acuerdan cómo Pablo lo apedrearon, murió, se fue al tercer cielo y regresó? Él ya sabía cómo es el cielo. Pablo ya sabía cómo era el cielo. Entonces, dice, para mí vivir, para mí morir, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que es mejor estar muerto que vivo. A mí alguien llega y me dice, te voy a matar, te voy a matar, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Bueno, si me mata me hace un favor, me voy rápido al cielo. Nada más voy a estar triste por mis seres queridos, ¿no?, por mi esposa. Pero si yo me parto, o yo muero, o yo dejo de existir, estoy contento porque yo sé dónde me voy a ir. Un verdadero hijo de Dios no tiene miedo a la muerte, porque sabe que el lugar que lo espera es mucho mejor que el de aquí. No le tiene miedo a la muerte. No le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios comprende que la muerte es el principio de la vida para él. Entonces, no me quita el sueño, ¿va? Y dice, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice el 22, más vivo en la carne, en que es el fruto de mi trabajo, y lo que yo debo escoger, no sé. O sea, Pablo lo pone entre la espada y la pared y dice, ¿me voy al cielo o me quedo aquí en la tierra? ¿Me voy al cielo? ¿Por qué Pablo está tan seguro de irse al cielo? Porque él ya había sido arrebatado en el cielo, en el tercer cielo. Nos dice en 1 Corintios, ¿va? En Corintios nos dice que él fue arrebatado al tercer cielo, y en Hechos nos dice que él lo mataron y lo sacaron de Jerusalén y Dios lo volvió a la vida. Él ya había visto el cielo y todo, él se quería quedar allá, pero Dios lo regresó. Y dice, no sé qué escoger, porque estoy estrechado por las dos cosas. 23, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor, más quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, Pablo sabía que no había terminado su ministerio y tenía que regresar a la tierra y seguir aquí. Pero un verdadero hijo de Dios, si por ejemplo tiene un papá o una mamá que es de Cristo y muere, él está contento porque él sabe que se fue al cielo. Él no se entristece. Sí, uno lo va a extrañar y eso pues ya no lo va a ver aquí, pero uno está contento porque sabe dónde se va a ir, está seguro de dónde se va a ir. Tiene la certeza. Esa es la diferencia entre un religioso y un santo. Que el santo está seguro dónde se va a ir, el religioso no. El religioso está así. ¿Miré o no miré? ¿Miré o no miré? ¿Miré el purgatorio? No sabe, está inseguro. Pero el único que te puede darle la seguridad es el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es un sello de garantía. O sea, yo estoy seguro de dónde me voy a ir. ¿Ah? Me caigo un rayo, me paro un tren, me muero de una enfermedad, no me importa, yo sé dónde me voy a ir. Estoy seguro. No estoy medio seguro, estoy el 100% seguro, porque tengo a Cristo. Y dice así la palabra de Dios, 25 es muy importante, dice, y confiando en esto, ¿qué Pablo nos enseña aquí? La seguridad eterna. Confiando en esto, sé que me quedaré y permaneceré con todos vosotros para nuestro provecho y gozo en la fe. 26, para que por mí abunde más vuestro regocijo en Cristo Jesús, en Jesucristo, por mi venida otra vez a vosotros. Él pensaba visitarlo una vez más a los tesalonicenses. Y fíjense, en este versículo del 27 menciona
otra vez el Evangelio, 2 veces el Evangelio. El versículo 27 dice, solamente que vuestro comportamiento sea cual conviene al Evangelio. ¿Tu comportamiento conviene al Evangelio? ¿Qué es tu comportamiento conviene al Evangelio? Que todo tu ir a la iglesia, tu ministerio, todo lo que haces es para predicar y anunciar el Evangelio. ¿Ese es tu comportamiento? ¿Verdad? Como conviene en Cristo Jesús, para que sea que yo venga o sea ausente y haga vuestras cosas, que estáis firmes en un mismo espíritu. Firmes, ¿va? Firmes, aquí otra vez, firmes en un mismo espíritu. Como dice el Evangelio, ¿va? En 1 Corintios 15, del 1 al 4, estad firmes, si creéis, has sido salvos, si no, has creído en vano. ¿Se fijan? Dice, y estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Por qué dice en un mismo espíritu? ¿Va? Porque nada más hay un ¿qué? Espíritu Santo. ¿Verdad? Ahí nos dice, está firme en varios espíritus, en el espíritu de Jezabel, de Absalón, de Kundalini, no, Espíritu Santo nada más. Hay uno solo, ¿va? Es muy importante que sepas. Que sea que yo venga, que esté ausente, oiga vuestras cosas, que estés firme en un mismo espíritu. ¿Y cómo sabes que tú estás en un mismo espíritu con alguien que se dice cristiano? Esto es muy doctrinal que tú aprendas en esta carta, porque esto es muy importante. ¿Tú cómo sabes que alguien te dice yo tengo el Espíritu Santo? Porque tiene la misma mente, la misma doctrina. Si esa persona tiene otra doctrina extraña de demonios, otra doctrina medio chueca, otra doctrina diluida, contaminada, otra doctrina que tú le dices, tú tienes el Espíritu Santo y empieza, yo tengo gozo en el alma, y tú, no estamos hablando de eso. ¿Se fija? Ahí lo dice bien claro la enseñanza de la doctrina, dice, en un mismo espíritu y con una misma mente. Entonces, si alguien te dice que él es cristiano, él tiene una misma mente en el Evangelio y en las doctrinas de la iglesia. Y entonces dice más adelante ese versículo, ¿para qué tú estás unido en un espíritu y en una mente? Para combatir la defensa del Evangelio. Dice, para combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. ¿Cuál es la batalla? De la fe. ¿Cómo es la batalla de la fe? Que tú tengas una misma mente y un mismo espíritu. Esa es la batalla de la fe. ¿Se fijan? Aquí no hay batalla de que vamos a sacarle el demonio a que monos con trinchetes. No. La batalla espiritual se desarrolla en tu mente. ¿Se fijan? Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo y la doctrina correcta, tú estás en la buena batalla de la fe. Esa es la buena batalla de la fe que habla la Biblia. Porque tú tienes al Espíritu, tienes la armadura de Dios y tienes una misma mente, una misma doctrina, una misma enseñanza para la iglesia. No eres iglesia y te sientes pueblo de Dios, no eres iglesia y te sientes judío, no eres iglesia y quieres tocar el shofar, no tienes los pies en la tierra, eres iglesia. ¿Se fija cómo te enseña mucho doctrinalmente esta epístola? Y dice, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Entonces ya vamos 5 veces que menciona el Evangelio, 2 veces que defensa y una vez que dice combatir. ¿Se fija qué tan importante es este capítulo 1? ¿Qué tan importante es el Evangelio? Entonces, si tú vas a predicar de Filipenses capítulo 1 y eres pastor, tú predicas de Filipenses capítulo 1 y no mencionas ni el Evangelio. No, yo no entiendo. Entonces, ¿qué predicaste? ¿Cuántas veces lo recalca Pablo? ¿Cuántas veces recalca defensa? Y una vez combatiendo y 3 veces dice fe. Entonces, seguimos adelante. ¿Verdad? 28. Y de nada
Y en nada espantaos por vuestros adversarios, los cuales ellos ciertamente es indicio de perdición, mas vosotros de salvación, y esto de Dios. Que no te quite el sueño otro que tenga que una iglesia de 2000 gentes, que diga que mi ministerio, que soy pastor de pastores. No te quite el sueño. Tú sabes con quién estás, a quién crees. Predicas el evangelio. ¿Se explica qué tan importante es el evangelio? Dice, no te espantes, tú te quedas a salvo. A todos los filipenses, a todos los amadores de caballos, no se espanten. ¿Ah? Versión 9 internacional, Pablo le está diciendo a los filipenses, serenos, morenos, que nadie les quite el sueño, ¿verdad? Dice muy bien, entonces dice, lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para nosotros de salvación. ¿Cómo tú sabes que alguien está en indicio de perdición? Muy fácil, no tiene la doctrina, la mente, porque todo el mundo puede mentirte del espíritu, porque no lo puedes ver el espíritu que está dentro de él, pero por lo que él enseña y predica, sabes muy bien de qué, como dicen, de qué pata cojea. Entonces, dice el 28, porque a vosotros os he concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Verdad? Porque es un mandamiento para la iglesia, no solo que tú creas en Cristo, también tú tienes que padecer por Él. ¿Por qué? Porque cuando tú prediques el Evangelio, cuando tú empiezas a predicar el Evangelio y a defender el Evangelio y a defender la sana doctrina, se te va a venir el mundo encima. Y te van a querer callar de una u otra manera. Te van a empezar a señalar, te van a decir que eres un falso pastor, un falso ministro. Te van a atacar por todos lados. Pero ¿qué dice el versículo anterior? Que no te espantes, que tú ya tienes la salvación. Que nadie te quite el sueño. Tú ya tienes tu corona. Porque si se fija, padecer por Él es dispuesto a darlo todo por tu Señor. Yo me pregunto, ¿cómo una persona que se dice ser cristiano, que ni siquiera defiende el Evangelio, va a dar la vida por su Señor? ¿No me explico? O por las doctrinas. No argumentes, no contiendas. Eso es lo que te ha enseñado el religioso para que él te domine y te manipule. Ok, vemos en esta, Dios nos manda a discernir. Ponga mucha atención, ya no me cabe aquí, ¿va? Discernir. ¿Ok? Ponga mucha atención. Discernir. Si usted lo ve en el diccionario Webster, ¿va? De 1800, el que usamos nosotros, 1828, 23, el más viejo. Discernir quiere decir juzgar y discriminar. ¿Cómo vas a tú discriminar? Bueno, discriminar quiere decir que tú puedes ver la diferencia. Esta es la definición correcta de discriminar. Porque muchos la usan mal hoy en día, que eres racista, que esto, que el otro. ¿Cómo te atreves a decir eso? Porque es ignorante, porque no conoce la palabra. Pero discriminar quiere decir que tú sabes que está frío y caliente. Eso es discriminar. Tú sabes qué diferencia hay. Por ejemplo, cuando tú tienes un niño chiquito, cuando tiene como, ¿cuántos años? 8, 7 años, tú le dices al niño, no agarres aquí la estufa porque es hot, está caliente, te quemas. Para que él sepa discriminar. Discriminar es diferenciar. Es lo mismo. Pero ¿cómo han tergiversado las palabras? Que ahora tú dices discriminación y piensan que es todo racista. Pero discernir es discriminar y juzgar. Entonces tú a un religioso le dices, un religioso te dice, tú no puedes juzgar.
pero sí puedes discernir. Porque ni siquiera sabe el significado de las palabras, es lo mismo. Es lo mismo. Y más si le dices, pero sí puedo discriminar, le preguntas. Y se va a persignar. Porque no sabe. Porque no sabe discernir. Pero discernir es juzgar y discriminar. No tiene nada de malo discriminar. Discriminar no es hacer un lado del otro. Por ejemplo, discriminar, los americanos vino de eso de discriminar porque dice discrimination. Haz de cuenta que al final dice hate. Entonces, como no saben leer, dicen hate, al último dicen hate es odiar. ¿Sí me entienden? Por eso dicen discrimination. Pero realmente es una palabra que discernir es que nosotros podemos juzgar no nuestra propia opinión, sino por la palabra de Dios y poder discernir. Entonces seguimos adelante, ya vamos a acabar. Porque vosotros os he concedido por Cristo que no solo creáis en Él, sino también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que veéis en mí. Y ahora os estar en mí, ¿va? Seguirlo a Él. ¿Por qué tenemos que seguir a Pablo? Porque Pablo nos dio el Evangelio, Pablo nos dio las doctrinas, Pablo nos dio los misterios, Pablo nos dio los mandamientos de la iglesia. Por eso tenemos que seguirlo a Él. ¿Por qué? ¿Por qué les dice eso a la iglesia? Porque había falsas personas que estaban introduciendo el judaísmo, ¿va? Que les dicen, tienen que ustedes que circuncisarse, tienen que hacer ustedes las cenas solemnes, que vamos a tienes que hacer las lunas de sangre. Entonces es muy importante que tú aprendas en este capítulo 1 de Filipenses que el que comienza la buena obra en el Evangelio la va a perfeccionar. Pero la única forma que tú empieces la obra es a través del Evangelio, ¿va? ¿Alguna pregunta antes de predicar el Evangelio? 1 Corintios. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, vámonos. Nos dice que la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que tenemos que tener fe en su preciosa sangre. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón en el Evangelio, tú vas a defender a capa y espada el Evangelio de gloria, porque para eso fuimos llamados, para que fuéramos soldados de Cristo. Vamos a orar. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este estudio de Filipenses capítulo 1. Padre, yo te pido que este estudio se riegue a través de las redes sociales para que tú puedas tocar muchos corazones en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La iglesia de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.